desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde la ciudad de Vergara 33 para el mundo, a través, como siempre les digo, del www.libertador.com.uy, o si no, a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde colgamos todos los contenidos y las distintas columnas que preparamos aquí para ustedes todas las mañanas. Hoy martes, columna de literatura, una columna especial. Hoy no vamos a tratar un libro, vamos a tratar varias cosas con un comunicador y también escritor uruguayo. Pero primero que nada le vamos a dar la bienvenida a María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar de nuevo contigo, con la audiencia. Muy buenos días. Bueno, el placer es nuestro. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, 091-99-1210, más 598 si estás fuera del país, tanto por Telegram como por WhatsApp. 091-99-1210. Y bueno, más 598 si está fuera del país, por supuesto. Bueno, vamos a entrar a conversar un poquito. Hoy tenemos una entrevista, un escritor uruguayo ya muy conocido aquí en nuestro país, también comunicador, que es Daniel Korch, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, María de Los Ángeles? Una alegría estar con ustedes hoy. Para nosotros es una felicidad tenerte, la verdad. Bueno, Daniel, contanos un poquito qué andás haciendo. Pero después yo me quiero también conocer un poquito más acerca de esa faceta de comunicador que tenés también, ¿no? Bueno, sí. Yo primero me inicié como en lo que es la escritura, ¿no? Uh-huh. A través del primer libro que se me publicó, que fue un ensayo sobre el fenómeno OVNI en el Uruguay. Y bueno, a partir de allí como que empecé a seguir publicando, pero no sobre este tema, sino me fui a lo que es la narrativa, prosa poética, y bueno, y fui explorando otros géneros literarios. A través de las entrevistas que fui teniendo, me fui preparando, fui estudiando, y así conseguí un espacio en una radio, un espacio en otra, y bueno, comencé distintos ciclos, hasta que en el 2017, principios del 18, inicié un programa que se llamó Esto es Arte, que culminó este año, ese programa en particular. Y bueno, y paralelamente a ese tuve otras propuestas en CX30 o en Canal 11, donde salgo todos los miércoles, y Difusora Soriano también, un programa que nos está yendo muy bien, sale solamente en soriano, y también lo subimos a YouTube. Y así de a poquito se fue como construyendo toda un área de comunicación, siempre en lo cultural, porque son distintas propuestas. En CX30 hago análisis literario, después en Canal 11 lo que hago es una especie de taller, le llaman el taller, no tenía nombre, se llama el taller literario. Entonces es un taller literario en vivo, donde se proponen temas y ahí los vamos llevando, sobre todo orientándolos a las personas que recién se inician en la escritura, ¿no? Entonces vamos hablando de todos los géneros literarios, de todos los problemas que se puede encontrar la persona que se inicia en todo esto y que no conoce el mercado tampoco, ¿no? Claro. Daniel, a mí me agrada profundamente, me hace muy feliz que estés acá porque sos un amigo, porque es además el editor de Alter Ego. Uh-huh. Es mi editor, una persona a quien yo tengo muy cerca. Pero quiero aclarar que además de comunicador, un gran comunicador como es Daniel, es escritor, investigador, es músico.
es músico, compositor y canta. O sea, es muy polifacético tu trabajo, ¿verdad? Eso, de alguna manera, se tiene que conciliar porque sos escritor también. ¿Cómo vos conciliás los tiempos y los trabajos en tu vida cotidiana? El editor, el escritor, el músico, el investigador, el comunicador. Bien, es cierto que lleva una agenda bastante apretada. Y fuera de cámaras hablamos de que este año decidí bajarme de 2 temas porque lógicamente no me da el tiempo o los compromisos. Cuando uno los asume con gran responsabilidad, llega un momento en que, bueno, por algún lado empezás a hacer agua. Claro. O encontrás que no tenés tiempo. Exacto. De que el lunes es lo mismo que el martes, miércoles y que el domingo. Exacto. Y el lunes arrancas de vuelta. Claro. Entonces, cuando no tenés ningún tiempo y estás sacándole tiempo a tus horas de descanso, a la familia, a cualquier otra cosa recreativa que uno necesita hacer, es allí donde empezás a cortar. Pero, claro, todo va encadenado y se fue dando sin que lo fuera buscando específicamente, ¿no? Por eso uno llega un momento que dice, bueno, puedo hacer una selección y ver con qué sigo adelante y con qué no. O sea, temas que para mí son capitales, que son muy importantes, es la editorial. Moademcroft. La editorial, sí. Es un proyecto que, teniendo en cuenta lo que significa para nosotros, sí le ponemos muchísimo empeño, muchísimo énfasis a todo lo que hacemos. Un grupo de trabajo muy consolidado, todos profesionales. Y lo principal es, nuestro objetivo es lo siguiente. Entendemos de que el mercado editorial uruguayo tiene que cambiar, ¿no? Y que son muy pocas las editoriales en nuestro país que cuentan con correctores de estilo, que cuentan con un editor profesional. Y mucha gente hace ese trabajo tomándolo como un negocio, cuando en realidad negocio no es, o al menos para nosotros no lo es. Había una necesidad de crear entonces para vos una editorial. Sí, ¿Sentiste la necesidad de hacerlo? Sí. Entendía que debíamos dar ese mensaje, ¿no? Que alguien no puede publicar un libro si el libro no pasa por todas las etapas de lo que es la corrección editorial, ¿no? O sea, la macroedición, la microedición, corrección de estilo, tipográfica, ortotipográfica, de conceptos, bueno, todo. Si un texto, sea poesía, sea cualquier género, no lo ve un técnico. Nuestro mercado cambió cuando en el 2010, más o menos, 2010, 2009, se crea en la Facultad de Humanidades la carrera, la tecnicatura de corrección de estilo, ¿verdad? Antes de eso, quienes corregían un libro para publicar era o un profesor de literatura, o un periodista, alguien que había leído mucho, alguien que sabía, tenía idea de determinadas cosas como para que del original, del manuscrito, pudiera llegar al lector de mejor manera, ¿no? Pero eso era muy artesanal igual. Una vez que se crea la tecnicatura, bueno, ya ahí se tiene la responsabilidad, o se debe tener la responsabilidad de pasar a un nivel superior, ¿no? O sea, decir, bueno, un texto ya ahora tiene que pasar por toda esta serie de correcciones. De etapas, claro. De etapas profesionales que lo pongan al nivel de cualquier publicación que llegue al exterior o las que se publican acá, que vienen a través de las grandes representantes internacionales como Planeta, Penguin Random House, pero también tenemos muy buenas editoriales como Banda Oriental, Fin de Siglo, o sea, gente que trabaja muy bien, pero frente a la cantidad de publicaciones que hay en nuestro país, hay mucha gente que trabaja de esto como un negocio. Y no lo es, no es un negocio. Hay una responsabilidad cultural que se la debemos al lector y también se le debe al escritor. Que el lector no sabe, el escritor es un creador, entonces no sabe todo ese proceso. La importancia de lo que es la corrección sintáctica. Esto no es un punto y una coma, es mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces decidimos hacerlo con ese objetivo, de demostrar que es posible de publicar con calidad editorial, y eso es algo que lo tiene que entender primero el escritor, sí, claro, y después
el lector. Hoy es muy fácil, hoy escribo lo que sea y lo subo a una plataforma digital, elijo una tapa y ya está, y ya soy escritor. No, no es así. No es así, porque el libro tampoco, o sea, esa creación no pasa por ninguna crítica, no se somete a la presión de la crítica primero de un editor que sabe lo que está leyendo, ¿verdad? Y que va a juzgar eso desde su conocimiento literario, diciendo, mirá, al escritor, esto no está bien acá, no está bien allá, acá hay problemas de tiempo, de tiempos verbales, o sea, hay muchísimos errores, muchísimas cosas que uno detecta cuando no pasó por todo el proceso. Entonces, eso también es trabajar para la cultura, porque si no, vamos a caer, o estamos cayendo, en que el lector uruguayo dice, bueno, no, yo literatura uruguaya no leo salvo 4 o 5 o 3, porque lo demás no lo entiendo. Y cuando dice yo no lo entiendo es porque no está corregido. Cuando vos lees un texto y no lo entendés es porque justamente no está corregido. Un texto tiene que fluir, te tiene que atrapar, más allá de si te interesa o no el tema. O sea, tiene que ser fácil de leer. Y eso es cuando se depura todo, de toda la problemática que se tiene cuando se escribe y no se sabe. Todos sabemos escribir, pero que todos sepamos escribir no significa que todos podamos publicar. Claro, son cosas distintas. Claro, claro. Daniel, contanos sobre tu obra literaria, porque más allá del editor responsable y sumamente, digamos, responsable y centrado en el trabajo que yo conozco, o sea, es decir, edité con Moa Demcroft mi primera novela, pero acá hay, además de un editor y de un hombre muy comprometido con la cultura, un escritor de alto vuelo, y lo digo con propiedad porque he leído tu trabajo. Contame acerca de tu obra, es real, y del último libro, que además es una sorpresa. Bueno, has publicado además del estudio del fenómeno OVNI, has publicado otros libros. Sí. Me he concentrado me gustan los cuentos. He publicado libros de cuentos. He publicado solamente un libro de prosa poética, fue lo más cercano a lo que es la poesía, porque, o sea, me gusta más la narrativa, para expresarme. Claro. Leo todo, me gusta todo, en algún momento publicaré algo de poesía, es un debe que tengo. Y sí, he publicado básicamente cuentos, ¿no? Tengo un libro que es infantil, que lo publiqué en el 2019, pero es un libro infantil no porque quisiera entrar en la literatura infantil porque sí, sino porque tengo un libro no publicado todavía que es sobre el arte madí. Entonces, ¿qué pasa? El arte madí es una expresión artística que surge de las vanguardias en los años 50, pero es el único arte de esas vanguardias que nace en Uruguay. Y eso prácticamente no se conoce. Entonces, como no hay literatura tampoco con respecto a eso, junto con mi amigo y también ilustrador y artista plástico uruguayo que vive en España, sí, Diego Alexandre, con él hicimos ese ensayo sobre arte madí. Ahora, ¿qué sucede? Un libro de arte se tiene que presentar como tal. Y es un libro muy costoso para publicarlo. Y sucede otra cosa. Hay un público muy reducido. Y sucede que en Uruguay no es conocido el arte madí. Exacto. Entonces, poniéndonos en el contexto de la realidad, publicar un libro sobre arte madí para un público muy pequeño y hacer todo el trabajo sobre ese libro iba a ser mucho más difícil. Entonces, se me ocurrió hacer un libro infantil donde mostrara el arte madí para los niños, que, o sea, no lo conocen prácticamente los adultos, pero sí ir a las nuevas generaciones y enseñarles qué es el arte madí. ¿Podrías explicar brevemente? Yo conozco la obra de Diego Alexandre, pero incluso te digo, no recuerdo bien las premisas o las características del arte madí. El arte madí surge del arte, es un arte figurativo que viene como de la escuela de Torres García, digo, como para ilustrar al público que no lo conoce. Pero ¿cuál es la variante?
que sale de lo que es el marco regular, ¿sí? Del cuadrado o del rectángulo. Entonces encontramos que estas pinturas pueden ser un polígono, pueden ser superficies planas articuladas. Entonces uno los puede ver en distintas dimensiones o en distintas posiciones. Y eso sugiere algo, ¿sí? Ese juego de colores que presentan allí, porque tiene una filosofía el arte madí también. No solamente es pintura, sino que también hay esculturas. Recordando algo que todos conocemos en Punta del Este, donde se encuentra la playa Mansi La Brava, hay una escultura que de noche tiene un círculo celeste que gira y con el agua. Exacto, bueno, sí, eso sí. es un arte madí original de Giulia Collice. Eso lo vemos todo el tiempo cuando se va para allá y no se sabe bien qué es. Bueno, eso es arte madí. Qué interesante. Después pinturas acá creo que no hay, quizá me equivoque, ¿no? La mayoría está en el exterior. Pero bueno, la idea era llegar a los niños, a través de los niños a los padres y empezar a hablar sobre el arte madí. Una vez que se empezara a hablar sobre esto, bueno, sí, ahí sí publicar ese libro de arte. Bueno, el libro de arte está para ser publicado. El otro libro, Oski, un viaje por la Vía Láctea, ya está en las librerías. Es un libro estéticamente muy bonito, donde cuenta la historia de un extraterrestre que viene a la Tierra, y si bien cumple la parte lúdica contando sobre, bueno, las características de cada planeta hasta llegar a la Tierra, lo que tiene de particular es que del mundo donde viene este ser no terrestre, es un mundo que todo está construido en arte madí. Su nave también tiene una forma de arte madí, los colores, o sea, todo simboliza eso, la vestimenta de este ser, los colores también, vuelvo a decir, o sea, todo refiere al arte madí. El libro tiene un par de páginas donde muestro quiénes son sus principales exponentes en este arte, y una breve mini biografía de cada uno, y una representación de cada una de sus obras, las más emblemáticas, como para que el chico tenga una referencia de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Así que, bien, ese libro Ese aún no está. ese está, sí, ¿Ya está? sí, ¿Pronto? sí. Qué bueno. Oski está desde el 2019. Lo que Ah, pasa claro, es que sí, vino sí, la sí, pandemia Sí. y toda la publicidad se hizo a través de las redes sociales, Claro. y hubo muy pocas charlas, pero es un libro que se está vendiendo y que está llegando. No pude hacer lo que quería, porque viste que después que pasa el tiempo, Claro. ya Sí. es difícil retomar porque estás en otra cosa. Pero Claro. mi idea original era haber ido a escuelas, tener esas ¿Qué se reuniones. puede hacer próximamente? Se puede, el año sí. próximo, de Puede pronto, ser, ¿no? sí. Para difundir mucho más el trabajo. Sí, lo que más me interesa es que los niños conozcan qué es el arte madí. Claro. Pero, Y los otros libros, y el último, a ver, que estamos ansiosos por saber. bueno, claro, el último ese que me dice María de los Ángeles es un ensayo. Lo cierto es que es un ensayo de una investigación que yo comencé en el año 2012. En el 2012, y estaba a punto de concluirlo, pero bueno, en el medio tenía también una novela para publicar, y justo se me dio que era o la novela, que ya estaba Claro. para publicarla ahora, ya en este momento, o este ensayo que me lo habían encomendado. Pero bueno, como estaba este tema en el medio, que era un trabajo a pedido, bueno, que estaba siendo esperado, lo terminé publicando este libro. No puedo publicar dos libros juntos, ¿no? Claro, por supuesto. Porque además no le hace bien tampoco a la publicación. Claro. O sea, hay que tener ese respeto, ¿no? Tampoco es bueno publicar un libro todos los años, como a veces algunas personas hacen. Cosa que yo hice también, ¿no? Publiqué mi primer libro y al año siguiente publiqué otro, y al siguiente otro, y dije, no, esto no, así no funciona. Claro. O sea, Hay que darle tiempo. viste, claro, tiempo de asentamiento, Sí. digamos. Pero viste que qué bueno que el hecho de ser editor también te permite ver, tener esa óptica, ¿no? Ver las cosas desde el punto de vista del mercado, y no estoy hablando acá en forma Sí. peyorativa, porque hablo del mercado de lectores. No se refiere exclusivamente a la venta, Sí. sino al hecho de que
el libro termina cuando el lector lo lee, Claro. cumple su función. Sí, además sucede algo, que nosotros somos un país con 3 millones, no sé, 400.000 habitantes. Sí, más ¿no? o menos. Y la realidad, y estos son números de la Cámara del Libro, en nuestro país se publicaron en 2023 1.800 libros. Claro, claro. Y todos los, es una constante, son Claro, casi sí, sí. 2.000 libros Por año. Que por se año. publican por año, claro. Y a eso hay que sumarle todo lo que viene del exterior. O sea, son demasiados para el Mercado público que tan tenemos. pequeño. Claro. Entonces, claro, se agota. O sea, la gente tampoco tiene el dinero, el tiempo y el interés para comprar todos los libros que salen. Por supuesto, ni tiempo para leerlos. Exacto. Entonces, claro, pues además con todas las propuestas hoy que tenemos Claro. digitales y de intereses y de noticias, bueno, es como que estamos abrumados de información. Entonces, hay que tener esa pauta de decir, bueno, no se puede publicar un libro por año. Claro. No le hace bien al autor, no le hace bien al lector porque lo está saturando de información de un solo autor nada más, ¿no? Entonces hay que darle tiempo. Por más que tengamos más libros realizados, como en mi caso que tengo esa novela, pero tengo otros libros más Claro. postergados por distintas causas. Tengo un libro de cuentos sobre la dictadura del Uruguay, que son historias que prácticamente temas de que no se han hablado, nadie las ha hablado. Y es un libro que porque por una cosa o por otra no lo publiqué y fue quedando y después surgió otra cosa y otra y bueno, y fueron quedando. Entonces, bueno, este libro que salió ahora hace exactamente un mes y poco, ya está en librerías, es una investigación que, como mencioné recién, comenzó en el 2012. El libro trata sobre el cielo del templo, el cielo del templo masónico. ¿Qué pasa con esto? Esta investigación o este ensayo es algo único en el mundo, o sea, no hay otro libro igual. O sea, no hubo en la historia otro libro, o sea, no hay en ningún idioma, no hay nada que haya tratado esto. Entonces, cuando me piden investigar sobre este tema, me lo puse a hacer, ya digo, en el 2012. Lo terminé ahora, en diciembre del año pasado. Y bueno, eso requirió mucho análisis, mucha investigación, hubo viajes de por medio, tuve que acceder a literatura que no es habitual, que no está en las librerías, que está en bibliotecas privadas o libros muy antiguos. Y este libro lo que trata, por eso la solicitud, es sobre el cielo del templo, ¿no? O sea, El título es el cielo del templo El masónico. cielo del templo masónico. ¿Por qué? Porque, bueno, como orden iniciática, todo tiene un significado. O sea, hay mucha simbología, como la hay también en una iglesia cristiana, Sí, claro. ¿no? O sea, como cualquier otra, esto no es una orden religiosa, pero en cualquier otra orden religiosa hay símbolos. Todo representa algo para nosotros, ¿no? Los humanos somos seres muy simbólicos. Claro, entonces, digo, en el amplio espectro de conexiones hacia lo espiritual que tienen los seres humanos, está esto, ¿no? Y este cielo del templo, no había una uniformidad de criterio sobre qué poner, porque en estos templos el cielo normalmente es un cielo abovedado con celeste y algunas nubes y estrellas que representan el universo, ¿verdad? Entonces hubo alguien que se preguntó qué más podía haber en ese cielo que fuera de importancia para la orden. Porque en otros templos en el mundo hay otras representaciones. O es algo básico, como esto que yo mencioné, un cielo celeste, ¿no? Con algunas nubes y algunas estrellas, y el sol y la luna y nada más. En otros cielos hay otros temas, ¿no? De repente hay un sol central con otra disposición de estrellas que puede tener un criterio para mí.
En España, por ejemplo, hay en algunas viejas en unos viejos templos, hay representadas todas o algunas constelaciones. No sabemos por qué, no se sabe bien por qué esas constelaciones. O hay algunos otros símbolos religiosos. Entonces, como que no había un criterio definido. Y para esto, bueno, yo pensé primero, bueno, ¿qué tomar, ¿no? Para esta investigación, si el cielo que se ve desde Uruguay, ¿no? Y poner las constelaciones que se ven desde Uruguay, que tengan alguna relación con un simbolismo masónico, o lo otro era, porque como todo son símbolos, ¿no? Y el templo en sí también representa algo, y este caso es el templo del rey Salomón, accedí a un programa informático donde pude establecer qué cielo había en el año 966 a.C., cuando se construyó el templo del rey Salomón. A partir de allí empecé a estudiar qué constelaciones habían, qué constelaciones tenían un significado para la comunidad. Claro. Entonces encontré que habían determinadas constelaciones que sí tenían una gran sintonía. Y sobre esas constelaciones fue que me basé. Hubo un equipo de gente que estuvo conmigo también, asesorando y corroborando lo que estaba haciendo. Y bueno, se estableció que eran esas, y de allí todo ese estudio. Qué bueno. ¿Qué llevó? Ya me imagino que te llevó un tiempo. Sí, del 2012 hasta ahora. Estamos hablando de 12 años. ¿Y a qué lugares tuviste que viajar para hacer la investigación? Y bueno, pude ver templos en España, en Inglaterra, en Argentina, en Chile, sí. Y ahí bueno, lograr hacer establecer la concordancia de criterios y poder tomar una decisión sobre qué hacer desde Uruguay. Claro. Bueno, yo estoy ansiosa por leerlo porque hay además una relación importante del humano desde el inicio de los tiempos con el cielo, ¿no? Pero claro, ya acá, ¿por qué razón por ejemplo, el grupo masónico? ¿Por qué la masonería? ¿Qué interés es lo que te mueve a indagar y a investigar sobre bueno, justamente, esta forma? No, porque justamente de la orden entendieron que faltaba esa investigación. Faltaba investigar, esa investigación. Y de ahí es que, bueno, me participan para hacerlo. Qué interesante. Daniel, ¿por qué a mí me encanta ver las temáticas, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a la originalidad? Es decir, yo admiro la originalidad en tu obra literaria y en tu obra de investigación. ¿Qué cosas te mueven? ¿Qué te mueve desde el punto de vista de la sensibilidad? Desde la sensibilidad y desde las emociones, ¿qué te lleva a escribir y a investigar? ¿Qué cosas hay dentro de vos que movilizan al investigador y al escritor? Bueno, lo que me interesa a mí es la búsqueda del ser humano, que ha estado siempre y está. El ser humano busca respuestas. Lo mismo hice cuando publiqué mi primer libro, un ensayo sobre el fenómeno OVNI. Yo no pertenecía entonces, ni pertenezco ahora, a ningún grupo de canalización, de nada, ni grupo ¿cómo se llama? De grupos Sí, ufólogos. De ufólogos, claro. Entonces me puse a investigar, qué era lo que había pasado, por ejemplo, con la estancia La Aurora, que tanto se hablaba. Sí. Es un tema más que hablar. Sí, que tanto se hablaba. ¿Por qué? ¿Qué relación había entre la estancia La Aurora y el campo de al lado donde estaba la gruta del Padre Pío? Porque se decía que tenía una relación. Entonces, eso también me llevó muchos años de investigación y de saber, o sea, más que nada de llegar a las personas adecuadas, a las personas que estuvieron comprometidas en ese momento, o sea, quien construyó la gruta, quien vio lo que vio en la estancia La Aurora.
Entonces, la búsqueda del ser humano es lo que me moviliza cuando pasan ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, y creo que desde un punto que me puedo poner como abstraer y ser objetivo, contarle a los lectores o a las demás personas, o sea, qué es lo que ocurre en ese lugar sin estar yo impregnado en la situación, ¿no? O sea, Con mucha objetividad. Sin tomar partido. Claro. Entonces yo creo que así se llega a distintas conclusiones, o a una mejor conclusión, o algo, una conclusión más abierta para todos. Porque, a ver, tanto es todo muy discutible, el tema de ufología, como el tema esotérico llevado, o místico llevado a lo que es la masonería. Porque por más que yo lea determinados libros o cuente determinadas cosas, o sea, yo no estoy revelando nada que pueda comprometer a nadie, porque si uno no vive esas experiencias, de nada o sea, no va a entender lo que estoy escribiendo. Claro. O sea, hay un público para ello. Hay un público. Pero lo importante, tanto en el ensayo del fenómeno ovni como en el cielo del templo, lo importante acá es plantear eso, ¿no? O sea, cómo el ser humano por distintos canales busca una relación con algo que, bueno, no lo convence en otras cosas, pero entiende que hay una alternativa. Y todo es un símbolo. La cruz cristiana es un símbolo, la cruz católica es un símbolo. Es un símbolo creado por el hombre. Hay símbolos en la naturaleza, ¿verdad? O sea, en la cruz católica tenemos el horizonte, que es el horizonte del ser humano, donde estamos todos nosotros, ¿no? Básicamente, siendo muy escueto, ¿no? Y la vertical es lo que nos conecta, para un lado, con la búsqueda espiritual, y lo terrenal es la vertical de abajo, ¿no? O sea, puede ser el inframundo, puede ser la muerte, puede ser las pasiones, puede ser la otra parte de lo no espiritual, ¿no? Y así todo, lo mismo lo puede encontrar si observa un árbol, ¿no? Si observa un árbol, un pino, lo mismo, las ramas, la cúspide, me está llevando a lo espiritual. Si yo me quiero abstraer de lo religioso y encontrar en la naturaleza un significado que me proporcione un motivo de por qué estoy en este mundo. Entonces, la cúspide del árbol me puede proporcionar los mismos datos que la vertical de la cruz católica, ¿no? Claro. Pero yo creo que el ser humano tiene todas esas alternativas, por eso tantas religiones, por eso tantos enfoques diferentes, y es lo que nos hace a nosotros ser tan distintos, y por otro lado, tan diversos, ¿no? Y creo que ahí está el principal motivo de todos nosotros, el sabernos entender, ¿no? El de ser tolerantes, el de poder sentarme con personas con otros pensamientos religiosos, filosóficos y hasta políticos, y poder hablar de lo que sea con respeto, ¿no? Sin tratar de llegar a un punto de quiebre. Claro. ¿No? Porque todos tenemos justamente que respetarnos, porque en ese balance es que se mueve la naturaleza. La naturaleza toda se mueve en ese equilibrio, y es en ese equilibrio los seres humanos también tenemos que entendernos. Claro. No solamente escribís de investigación, también tenés cuentos y novelas, me dijiste, ¿no? Novelas sí, novelas no publicadas. Ah, ¿no publicaste? No, porque tuve que publicar el ensayo. Claro. Ha publicado cuentos, Daniel. El año que viene, ojalá pueda cristalizarlo, porque está pronto. ¿Y qué te mueve para hacer ese tipo de libros? Bueno, hay temas que me interesan, ¿no? Que son, como siempre digo, ¿no? La creación es un 1%. O sea, el chispazo de la inspiración es ese 1%. Después el 99% es todo trabajo, Sí, ¿no? O sea, a mí se me puede ocurrir una gran idea de esta conversación, pero después para llevarla y hacer un cuento, o un relato, o hacer una novela, bueno, tengo que el meterme. oficio del escritor, Claro. que no es poca cosa. No. Uno tiene que pensar, a ver,
sea la música, sea el arte plástico, o sea la escritura o el deporte, que es otro campo, otra área. otra área también de la creación, porque el deportista es un creador, ¿no? Porque tiene que improvisar y le viene la inspiración para hacer la jugada que no la tenía planeada. Se le da en el momento y la resuelve allí. Eso es inspiración. Claro. ¿No? Entonces, ahí está, ese 1%. Después, el resto del partido Es trabajo y es trabajo. trabajo, y es resistencia. ¿Y qué te inspira para esas obras? ¿Siempre tuviste la necesidad de escribir? Yo estoy hablando de la adolescencia, porque ahí viste, hay un conflicto entre que sí. voy para acá, voy para allá. ¿Cómo resolviste eso? ¿O se fue dando? No, mira, yo siempre dibujé. Sí. Siempre dibujé muchísimo. Dicen que dibujaba bien, pero lo dejé. Dibujé muchísimo, sí. Pero realmente me gustó más escribir. Y cuando empecé a escribir, lo que empecé fue por la música. Y empecé por la música y ahí escribía letras de canciones. Pero bueno, la realidad hizo que en un momento dije, bueno, no le voy a dedicar tiempo a esto porque tenía que terminar de estudiar, tenía otras prioridades. Y allí quedó. Hasta que me puse a escribir, digamos, con un objetivo, que fue lo del primer libro mío, que es el ensayo que refiere al tema de la aurora, claro, y el Padre Pío, y otros fenómenos que están allí con testigos, ¿no? Y todo eso comenzó en el año 98, 97, por allí, ¿no? Empecé a investigar antes, pero cuando dije, bueno, esto lo quiero publicar, ahí ya estaban los 90 y pico. Claro. Porque el libro salió en el 2003. Entonces, bueno, a través de la escritura ya con ese libro entendí que podía seguir canalizando otras realizaciones mías internas de expresarme, y lo hice a través de cuentos, ¿no? Extraños en Montaronguá es un libro que tiene muchos cuentos relacionados con cosas que sí sucedieron en la campaña nuestra, algunos hechos en la campaña, algunos pocos en Montevideo, y orbitan en un tema sobrenatural, ¿no? Pero llevado siempre a cuentos. Después Secretos en la Cruz del Sur también es un libro que son cuentos. También tienen, digamos, como un clima místico un poco todos, salvo el de Cristóbal Colón, que es un cuento interesante que quise hacer otra cosa y terminó siendo cuento, porque así me lo aconsejó Carlos Maggi. Con Carlos Maggi, el profesor Carlos Maggi, nos reunimos muchas veces por ese cuento en particular. Mirá. Y bueno, el libro está dedicado a Carlos Maggi, porque además él viajó a España, acompañó a su hijo, pero además quería investigar algo que yo había visto en España para esa historia, que trataba sobre la llegada de Colón a América, ¿no? Un quinto viaje que oficialmente nunca se realizó. No, claro. El cuento trata sobre eso. Entonces, Maggi me dio las ideas para poder llevarlo al lugar en que lo llevé. Qué bueno, qué bueno. ¿Sos un hombre en una búsqueda? Sí, siempre. Sí. Sí. ¿A nivel creativo, a nivel espiritual, a nivel de la realización personal o a nivel de todo? Sí, todo. Trato de vivir en esa armonía que me lleva a la búsqueda, ¿no? La búsqueda básica, de saber, o sea, cuál es mi misión real de estar acá. Entonces, así estoy todo el día, o sea, en ese modo, ¿no? Que es, digamos, un modo muy exigente, ¿no? Lo sé. Porque se exige muchísimo. Porque sí, porque yo creo que cada acto que uno hace en la vida significa algo. Y muchas veces la vida te lleva a tomar decisiones buenas, a veces decisiones no tan buenas, porque a veces son estrictamente personales, a veces es porque formas parte de
un grupo de gente que pueden condicionarte o pueden condicionar las acciones o pueden condicionar lo que se está haciendo, y en base a eso uno tiene que responder, y sucede que esa armonía que hablábamos al comienzo a veces no es entendida, a veces no es compartida, y es lo que pasa en todos los ámbitos donde todos nosotros nos movemos, que de repente uno quiere hacer algo y empatiza más con uno, con otro y no con todo el grupo, y el grupo se termina dividiendo. Diluyendo, claro. Porque, bueno, porque justamente la búsqueda de cada uno es diferente, los intereses de cada uno son diferentes. Y el oficio de escritor es un oficio que es solitario. El escritor es solitario, trabaja en solitario siempre, y se encuentra recién con el público cuando terminó el libro, cuando lo publicó, no cuando lo terminó. Sí. Cuando lo publicó, claro. ahí ya pasa a ser Sí, social. Exacto. Que es como, yo siempre lo hablamos contigo, que es cuando termina la misión del escritor, es cuando termina en el lector. Eso Antes sí. no. Sí, y es ahí donde el escritor normalmente, si no tiene ya años de trabajo, o ya lo trae de adentro, le produce ese impacto, ese shock emocional de decir, yo trabajé tanto tiempo en mi trabajo y ahora tengo todo este auditorio mirándome, me siento perdido, sáquenme de acá. Pero eso es común que pase. No le pasa al músico, porque el músico, aún siendo solista, tiene que de repente trabajar con algún otro músico para llevar su propuesta a un público, pero siempre está pensando en ese público inmediato. Claro, claro. Entonces el contacto del músico con el público es permanente, trabaja para eso. O sea, la soledad es muy cortita. Exacto, es verdad. Me gusta mucho y me encantaría que nos contaras y le contaras a la audiencia tu poesía musicalizada, que es muy dulce, muy, muy impactante. Te he escuchado cantar con Tere Corondi, nuestra amiga. Un saludo para Tere Corondi, también para Gerardo Ciancio. Me gustaría ver cómo trabajas eso, porque eso es algo muy, muy encantador, escucharte, por ejemplo, a dúo con Tere Corondi, y además una poesía hermosa, una poesía profunda, porque es poesía, no es letra de canción. Sí, es así. Y te explico por qué. Todo empezó en el 2018, cuando me contactan para dar una charla sobre Edelmira Agustini. Entonces se me ocurrió no hacerlo solo. ¿Por qué hacerlo solo? Me pregunté. Claro. ¿Por qué yo dar una charla sobre Edelmira Agustini solo? Entonces digo, porque Edelmira Agustini, gran poeta, y yo no soy poeta. Entonces me sentí incómodo y dije, bueno, voy a dar la charla, pero voy a invitar a 2 poetas que me acompañen, a tres poetas más. Entonces invité a Teresa Corondi, invité a Víctor Guichón e invité a Leonardo Termin. Y fuimos los 4 a dar esa charla al Club Uruguay sobre Edelmira Agustini. Pero 10 días antes de esa charla, pensé, bueno, podríamos terminar esto con música. Pero ¿qué música? Y bueno, llamé a un par de músicos amigos, ninguno estaba disponible, ninguno tenía tiempo para musicalizar de repente un poema de Edelmira Agustini. Entonces ahí dije, bueno, lo hago yo. Compuse la letra, compuse la música y le dije a Teresa Corondi si se animaba a cantarlo. Pero tampoco quería ejecutarlo. Entonces traje un amigo que le tocara la guitarra y no quise estar en ese. No me gusta estar en todos los roles. Te Claro, comprendo. claro. Yo daba la charla y después agarraba la guitarra. Claro, claro. Podía haberlo hecho, pero, Sí, sí, pero claro. no me sentí No cómodo estaba dentro de tampoco. tu plan en ese Entonces, momento. Que participara otra gente, que cuanto más gente mejor. Y Cuanto más seamos, más nos divertiremos, decíamos cuando éramos chicos. Como pasar desapercibido, digamos. sí, entonces así salió esa canción de Edelmira, cantada por Teresa y tocada por Denis, un gran guitarrista. Y bueno, eso quedó muy bien, quedó muy bien. Entonces nos reunimos, continuamos hablando sobre ese tema y les propuse a Teresa y a los otros 2 poetas, a Leonardo y a Víctor, de que qué les parecía si hacíamos algo con eso. Ellos hacían una propuesta muy descontracturada de poesía,
en una agrupación que se llama Los Tres Poetas Ocupa. Iban a un lugar comercial y nadie lo esperaba, no estaba convocado, y ellos se ponían a decir unas poesías. Con performance, además. Sí, exacto. Entonces sorprendían. Por eso era Ocupa. Ocupa, claro. Y vamos a añadirle música. Entonces convinimos eso. Eso ya era noviembre. Pasaron las fiestas. Yo en el verano compuse, teníamos una canción, la de Elmira. Compuse 6 canciones más. En realidad compuse más, creo 8 o 9. Nos reunimos en marzo, empezamos a ensayar y ahí convinimos a trabajar para un espectáculo que se llamó Raigal, que lo presentamos en muchos lugares, acá en Montevideo y en Piriápolis también, donde le compuse canción a Idea Vilariño, a Horacio Quiroga. Entonces, bueno, la canción de Elmira estaba también, Amarosa Di Giorgio, Julio Herrera y Reisig, y bueno, entonces quedó interesante. Y lo presentamos, gustó mucho. Después, bueno, vino la pandemia, cosa que cortó todo. Volvimos de la pandemia, lo presentamos 2 o 3 veces más. Pero como todo, como decíamos ya al principio, todos estábamos con otros intereses, con otras propuestas, claro, otras prioridades. O con el trabajo, o empezamos de vuelta y teníamos otras necesidades. Entonces, bueno, como que fuimos apagándolo, lo fuimos achicando y tal, le pusimos punto final porque ya no nos daba el tiempo. Claro. Todos trabajamos además. Claro. O sea, escribimos, publicamos, pero también trabajamos. Claro. Hacemos un horario de 8 o 10 horas, entonces todo esto era extra. Claro. Y requiere mucho tiempo. Ensayar requiere mucho tiempo. Por supuesto. Entonces el proyecto Raigal quedó, creo que culminado. O sea, algunas canciones están en YouTube. Tengo muchas más para subir, el resto para subir, que lo voy haciendo de a poco, a medida que tenga tiempo. Y así nació ese proyecto musical. Después enseguida vino otra forma. También me junté, porque me lo pidió, me junté con la actriz Cristina Rossi, que es actriz de la Comedia Nacional, para hacer algunas canciones, y ahí le escribí una canción a Mario Benedetti, que anduvo muy bien, y bueno, hicimos alguna cosa con ella, pero bueno, mi tema musical fue por allí. Quizá haga algo más, pero todo requiere tiempo, esfuerzo, sí, y a veces no se puede con todo. Claro. Hoy hablábamos de eso. Bueno, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte, bueno, vos sos investigador, tenés un programa de comunicación, ahora tenés este programa que se llama de taller literario, ¿no? Digamos así. ¿Cómo ves a la sociedad en cuanto a la lectura, en cuanto a escribir? Yo lo veo, por ejemplo, tengo un hijo adolescente, y lo mal que se escribe, ¿no? ¿Qué nos está pasando actualmente? Bueno, parte de la pregunta, dije algo al comienzo, se publican 1800 libros por año, muchísimo. Eso significa, hay muchas librerías, estoy dando pautas, de que hay muchos grupos literarios, hay muchos talleres en Uruguay. El uruguayo es lector, o sea, se lee. Lo que tú decís que se escribe mal, sí. De repente no se escribe bien, porque ¿qué pasa? Estamos para mí en un momento de transición donde estamos simbolizando mucho la comunicación a través de los WhatsApp, de los mensajes. Bueno, ya no es texto, ¿no? Los WhatsApp. Entonces, con los emojis, con los stickers, decimos cosas de repente con stickers y no escribimos nada. Entonces, lo que hacemos es poner una emoción allí. Eso obviamente va haciendo su trabajo en la persona que se va reduciendo y no va encontrando la riqueza del lenguaje que tenemos. Y esa riqueza en el lenguaje, si no la encontrás en la oralidad, mucho más difícil es llevarla a la escritura. Porque es otra cosa la oralidad que la escritura. Sí. Y saberlo escribir es otra cosa, como lo mencionamos hoy. Estamos en esa transición. No obstante, hay una avidez por escribir, por los jóvenes incluso. Así que
yo creo que no estamos en un momento fatal, sino que en un momento que se plantean otras cosas, pero las personas que gustan leer y que gustan escribir se esmeran por hacerlo bien. Sí, para mí es importante recalcar lo que dije recién, hay que corregir muchas cosas, ¿no? O sea, obviar la facilidad de decir, bueno, tal, vengo acá, lo subo a una plataforma digital con una tapa, lo anuncio que está ahí, y ahí se perdió en el océano. Claro. Eso se perdió en el océano. Además, ¿no? O sea, cuando el escritor tiene que defender su libro y tenerlo en papel, porque la gente lee papel. Eso es que estén, está digital, bueno, está en digital. Pero ¿quién lee digital? Si estás todo el día con el teléfono. María lee digital. Claro. Sí, leo, pero además leo mucho papel. Sí, pero digital lees información, te informás por lo digital. Sí. Pero un libro de recreación, no porque te cansa la vista, ya estás aburrido, te gusta tener ese clima de decir, bueno, me voy a leer este libro, lo leeré tranquilo y despacio, pero lo disfruto en otro momento de mi vida. Hay una intimidad con el libro, ¿no? Claro. Hay una sensación de cercanía con el Claro, libro. cuando salió todo lo del Kindle y los formatos que uno los puede cargar en el teléfono, decía, bueno, te podés llevar 20 libros de vacaciones, pero en las vacaciones capaz que no leo ni 5 páginas, me llevo el libro y leo 4 páginas, ¿qué me va a llevar 20 libros? Eso es una irrealidad. Claro, es cierto, Claro. es totalmente cierto. Sí. Bueno, Carlos, Bueno, sí, gracias por habernos acompañado. Es Qué una cita que teníamos hace fue tiempo una para acá. alegría traerte realmente. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, esperemos que prontamente también puedas venir a conversar algún otro tema de invitado. Estaría bueno tenerte. Y bueno, que las puertas de Radio Libertador están abiertas para cuando lo necesites y quieras conversar algún tema. Y bueno, que sigan los éxitos y que sigan también las comunicaciones. ¿Cómo se pueden acceder a tus programas, a tus podcasts? ¿Cómo se accede? Bueno, yo los sábados salgo desde hace años en CX30, haciendo análisis de clásicos de la literatura. Excelente programa. Eso me es encanta. entre las 10 y las 11 de la mañana, más o menos, sale eso. Después en Canal 11 estoy todos los miércoles Sí. a las 10 y media haciendo ese taller literario virtual. Y después en los sábados de noche, a las 8 de la noche, estoy en Difusora Soriano, a través de la web, llegan a la radio. Y después sí, tengo el ciclo de tinta de escritores también, que tiene 10 años en la librería Mundos Precioso, Invisibles. sí, hermoso, Y hermoso. estoy con otro espacio que se llama La Página en Blanco, donde próximamente voy a tener al libro Alter Ego, porque en La Página en Blanco no llevamos al autor. Estoy con otra escritora, Mariana Olrequesén, donde tomamos un libro de la editorial Moa Dencroft y hablamos sobre el libro. Eso lo hacemos en una cafetería. Que es muy interesante, la óptica es muy original, porque allí no está el autor. Por eso, sí. Están, digamos, dos personas conocedoras, dos profesionales, dos que leen y que realmente hacen un trabajo que es muy encantador de escuchar y además muy profundo y muy profesional, ¿no? Muchas gracias. Eso está en YouTube. Sí, La Página sí, en sí. Blanco de Moa Dencroft está en YouTube. ¿Y te queda tiempo para algo más? Porque, o sea, porque aparte no creo que sea solamente ir y presentarte, sino que hay un trabajo también de investigar, ¿no? Sí, claro que sí. Claro No que sé sí. cuándo duerme este señor. Ahora el viernes es la noche de las librerías. Sí, Sí, el viernes la pasado. Así que bueno, hubo un montón de propuestas que tuve que acotar el horario que me tocaba por la cantidad de cosas que llegaron. Claro. Y bueno, yo estuve trabajando ayer todo el día en eso. O sea, me dediqué el día a esa presentación. Hay una cuestión en ti de gestión cultural muy fuerte, que también te gusta, ¿verdad? Sí. Así empezó lo de Tinta de Por Escritores, eso. entrevistando a escritores que no tenían ninguna representación. Que no tenían, porque en nuestro país hay algunos programas culturales, hay algunos tradicionales, pero pasa eso, ¿no? Llega un momento que también, o sea, los periodistas les llegan y tienen una montaña así de Sí, libros exacto. Sí, claro. y no les da la vida No les da la vida. para Sí, entrevistar. sí. Entonces, bueno, yo humildemente salí con Tinta de Escritores en un programa de YouTube para darle otro espacio Exacto. a lo que había, bueno, una alternativa de difusión. Pero eso es algo que no lo hago, ya te digo, desde hace 10 años. También he tenido que bajarle, ¿no? Porque Claro. antes salía todas las semanas y ahora lo hago Claro. una vez al mes. Claro. Una vez al mes. Sí, llega un momento en el cual el tiempo hay que gestionarlo de otra Sí. manera, ¿no? Porque si no,
Ya te digo, no sé cuándo duerme este señor. Está bien. Bueno, gracias Daniel y nos reencontraremos pronto. Por A supuesto. ustedes. Un placer tenerte acá. Audiencia, hasta la próxima.